Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la jaula de Faraday. Así es, la jaula de Faraday es un gran legado que nos dejó nuestro gran profesor Michael Faraday en el campo de la electricidad. Bien, pero vamos a explicar en qué consiste la jaula de Faraday y sobre todo el principio físico fundamental, el cual es clave en el campo de la ingeniería, como por ejemplo sirve como protección de energía eléctrica de los rayos o tormentas eléctricas para los aviones, para los cohetes, para los, para los coches y diversas aplicaciones más. ¿De acuerdo? Entonces vamos a explicar cuál es el principio fundamental de esta jaula de Faraday. Y bien, para comenzar, vamos a hablar un poco de los materiales metálicos. ¿De acuerdo? Una de las propiedades principales que tienen los elementos metálicos o los materiales metálicos es que son conductores de la electricidad. Eso implica que tienen bastantes electrones libres en su superficie, ¿no? Eso implica lo que es el enlace metálico, que es el mar de electrones deslocalizados en su superficie. Esto quiere decir, por ejemplo, que los metales tienen una capacidad de perder electrones. Los metales son conductores precisamente porque tienen la capacidad de perder electrones. Es decir, que estos electrones los pierden fácilmente. Por lo tanto, una cubierta metálica pues se oxida fácilmente. ¿De acuerdo? Una cubierta metálica se oxida fácilmente quedando con carga positiva, es decir, que pierde electrones. Por así decirlo, voy a poner un ejemplo, mientras que un metal pierda con más electrones, mejor dicho, pierda electrones con mayor facilidad, se dice que dicho metal tiene una mayor capacidad conductora de la electricidad. Así es una relación directa. Entonces, ¿qué pasa en un equilibrio electrostático? ¿Qué es un equilibrio electrostático? Por ejemplo, equilibrio electrostático quiere decir que estas cargas ya permanecen estáticas. No hay nada que las mueva. Por ejemplo, acá tengo un cuerpo conductor sólido, ¿sí? Un conductor metálico sólido, los cuales en la superficie se ha perdido electrones. Es decir, que toda esta superficie se carga de manera positiva, ¿de acuerdo? Se carga positivamente, ¿sí? Y llega al punto del equilibrio electrostático, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante el equilibrio electrostático? Es decir, si no hubiera el equilibrio electrostático, quiere decir que habría cargas eléctricas en movimiento, es decir, que habría campos eléctricos horizontales a la superficie que harían que estas cargas se muevan, ¿de acuerdo? Tantas cargas positivas como cargas negativas, por así decirlo, ¿vale? Entonces, en todo cuerpo conductor, el campo eléctrico en la superficie es perpendicular. Y eso se debe a que existe un equilibrio electrostático. Es decir, la carga eléctrica está en reposo y origina en toda la parte externa un campo eléctrico externo. Eso significa que ya el movimiento de cargas eléctricas ha cesado. Y como es un cuerpo conductor, todas estas cargas eléctricas se encontrarán en la superficie. Esto quiere decir que ya no hay ningún movimiento de cargas en la parte interna. El movimiento de cargas eléctricas en la parte interna es cero y eso se debe principalmente a que el campo eléctrico en el interior es cero. Si no hay campo eléctrico, no hay fuerza eléctrica. No se olviden que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico son directamente proporcionales. Entonces, quiere decir que en todo cuerpo metálico conductor, en equilibrio electrostático, se produce o se origina un campo eléctrico externo perpendicular a su superficie y en ese equilibrio electrostático el campo eléctrico interno es cero. Es decir, que la parte interna de un conductor está protegida de campos eléctricos. Es decir, no va a haber densidades de corriente eléctrica que puedan originarse. Lo mismo pasa para digamos, cubiertas metálicas. O sea, digamos, acá tengo un casquete metálico,
¿de acuerdo? Ya no sólido, sino también un casquete, un cascarón metálico, y va a pasar lo mismo. Esta cubierta pierde electrones, ¿de acuerdo? Y como alcanza el equilibrio electrostático, pues se originan campos eléctricos perpendiculares a la superficie. Y acá en la parte interna el campo es cero. Entonces, si no hay campo eléctrico al interior de este cascarón, quiere decir que no hay fuerzas eléctricas que muevan las cargas. Porque si hubiera un campo eléctrico, movía las cargas y originaría una densidad de corriente eléctrica. Es decir, si hubiera un campo eléctrico interno, va a producir corrientes eléctricas. Pero gracias a la jaula, digamos, esta jaula de Faraday, pues podemos hacer que el campo eléctrico en el interior sea igual a cero. Es decir, hacemos que no exista una fuerza eléctrica interna. Ahora veamos a detalle qué pasa ante la influencia de un campo eléctrico externo, que es precisamente lo que estudió Michael Faraday. Él estudió los conductores metálicos, ¿no? Las cajas metálicas ante la influencia de un campo eléctrico externo. Bien, principalmente lo que pasa es que esta es una caja metálica y va a ser influenciada, va a ser sometida, mejor dicho, a un campo eléctrico externo. Este campo eléctrico, digamos, esta cubierta metálica, pues está constituida de cargas positivas, ¿de acuerdo? Está constituido de cargas positivas, pero también va a estar constituido de cargas negativas, ¿sí? Es decir, los electrones, ¿de acuerdo? Acá tenemos los núcleos atómicos, núcleos positivos, y los electrones de las nubes electrónicas o del mar de electrones deslocalizados. Entonces, este campo eléctrico externo lo que hace es originar una fuerza eléctrica que va a mover, digamos, por así decirlo, va a polarizar esta caja. Las cargas positivas se mueven en sentido del campo eléctrico, pero aquí van a estar las cargas positivas en dirección del campo eléctrico. Aquí tenemos, ¿de acuerdo? Se van aquí, por así decirlo, a formar una especie de capa. Y como las cargas negativas, que son los electrones, por ser de carga negativa, se mueven en una dirección contraria al campo. Es decir, la fuerza eléctrica producida por un campo en una carga negativa es en dirección contraria. Si una carga positiva va a favor del campo, en una carga negativa va en dirección contraria. Por eso que las cargas negativas están en sentido contrario. ¿De acuerdo? Aquí están las cargas negativas. Así es. Entonces, este es el caso inicial, caso 1, en el cual tenemos la caja metálica o jaula de Faraday inicialmente sometida a un campo eléctrico, y tenemos el caso 2, en las cuales ya las cargas eléctricas a causa de la fuerza eléctrica producida por el campo se van a movilizar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí una pequeña polarización de cargas eléctricas en las cuales aquí yo tendría una diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Por así decirlo. Y el campo eléctrico va obviamente de mayor a menor potencial. Y justamente esta diferencia de potencial origina un campo eléctrico que es de igual magnitud, pero en dirección contraria al campo eléctrico externo. Entonces quiere decir que el campo eléctrico neto es igual a cero en el interior. El campo eléctrico en el interior es igual a cero. Y eso se debe gracias a que el campo producido por esta polarización de cargas reduce el efecto externo. Es por esa razón que una jaula de Faraday nos protege internamente. Así es. Entonces, por ejemplo, cuando si tú te pones en una jaula conductora y te descargas, te sometes a una descarga eléctrica, puede ser de un generador o una bobina de Tesla, pues te va a proteger, no te vas a electrocutar porque toda la energía
va a ser, digamos, mitigada por la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente el principio o el fundamento científico de la jaula de Faraday es que al interior, ¿sí?, de un cuerpo sólido conductor o de un cascarón metálico o de una jaula metálica, pues el campo eléctrico en el interior es igual a cero. Y eso se debe principalmente al equilibrio electrostático de cargas. Y si hay un equilibrio electrostático de cargas eléctricas, quiere decir que las cargas eléctricas ya no se mueven. Repito, equilibrio electrostático. Las cargas eléctricas en la superficie ya no se mueven. Eso origina un campo eléctrico externo, ¿sí? Un campo eléctrico externo y perpendicular a la superficie que va a mitigar cualquier campo, ¿de acuerdo? Va a mitigar cualquier campo que incida sobre él. Es decir, estos efectos se anulan haciendo que el campo eléctrico interno sea igual a cero. Es decir, la parte interna queda protegida. Lo mismo pasa con los casquetes o cascarones metálicos. Entonces, la principal aplicación de la jaula de Faraday es protegernos de las descargas eléctricas. También los hornos de microondas que utilizamos diariamente para calentar nuestros alimentos también trabajan con la jaula de Faraday, ¿no? Y muchos equipos influenciados por la inducción electrostática, la inducción del campo eléctrico o la inducción electromagnética, se van cargando y para evitar estas sobrecargas superficiales, pues a veces se conecta a tierra, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esas son aplicaciones en la vida real de la jaula de Faraday. Y lo que nuevamente resalto es de vital importancia las aplicaciones que tienen en los medios de transporte, como son los coches, los aviones, que son, digamos, netamente comerciales, ¿no? Imagínate si no hubiera una protección adecuada, ¿de acuerdo?, para estos medios de transporte, pues todos los tripulantes de un avión pues serían afectados notablemente por la energía eléctrica de un rayo. Pero gracias a la jaula de Faraday, pues esto no sucede, porque la jaula de Faraday cumple un rol, digamos, de aislar internamente, ¿sí? Date cuenta que toda la pelea es en la superficie metálica, ¿no? En la superficie electrostática. Ahí se da todo el intercambio energético, de tal manera que el campo eléctrico interno sea igual a cero. Repito, el principio de funcionamiento de la jaula de Faraday es hacer que el campo eléctrico al interior sea igual a cero. Y si no existe un campo eléctrico, pues no va a existir la fuerza eléctrica que va a mover las cargas. Entonces no va a haber una corriente eléctrica. Imagínate que yo estoy dentro de una jaula, ¿vale? Imagínate que yo me someta a un campo eléctrico muy fuerte. Eso va a mover las cargas, ¿no? Ese campo eléctrico muy fuerte va a romper la rigidez dieléctrica de mi piel, me va a electrocutar porque va a mover las cargas de mi sangre, ¿no? La sangre, el cuerpo humano es un gran conductor de la electricidad. Nuestra sangre prácticamente es un electrolito, entonces un campo eléctrico bastante intenso me electrocuta porque no tendría protección. Pero si yo me pongo dentro de una jaula metálica, pues estoy aislado eléctricamente porque esta jaula metálica, ¿no?, ante la influencia de un campo eléctrico externo, produce un campo eléctrico que hará que el campo eléctrico al interior de dicha jaula sea cero. Es decir, mi cuerpo ya no estará influenciado por un campo eléctrico y eso quiere decir que no corro el riesgo de que algo pueda electrocutarme, no corro el riesgo de que algo pueda romper la rigidez dieléctrica de mi cuerpo y por ende mover las cargas eléctricas que forman parte de mi cuerpo. Y lo mismo sucede con cualquier material. Puede proteger a nosotros mismos, puede proteger otros elementos o dispositivos electrónicos, y etcétera. Bien, entonces, este sería el principio de la jaula de Faraday. Si te ha gustado el vídeo, pues te agradeceré mucho que lo puedas compartir
Si quieres alguna información extra, adicional a este tema, házmelo saber en los comentarios.